Muy buenas tardes, estimados aprendices. Espero que se encuentren bien. Pues después de una larga espera en la programación con respecto a la competencia de fomentar la cultura emprendedora, vamos a dar eh, la penúltima sección sincrónica de lo que corresponde a esa competencia y donde vamos a poder establecer cuáles son ese resultado de aprendizaje y de acuerdo pues a la competencia transversal. Nuevamente pues reitero que la competencia que estamos trabajando era gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivos y social. Esa era la competencia pues que habíamos desarrollado a través de unas evidencias de aprendizaje como era el pitch de negocio, el modelo Canvas y estudiábamos lo que es la parte de los componentes del ser emprendedor en esos aspectos. Ahora para este resultado de aprendizaje que se denomina cómo darle el valor a la propuesta de negocio conforme con su estructura y a las necesidades del sector productivo y social, que ese resultado de aprendizaje es el que vamos a desarrollar en estas dos secciones sincrónicas que nos hacen falta, pues para poder finalizar con la competencia y así puedes darle finalización a ella. Entonces, vamos a iniciar con nuestra socialización de acuerdo a lo que tiene que ver con esos fundamentos financieros de la organización. En todo el caso del sector productivo, del sector empresarial y de acuerdo pues a todos los modelos de negocio que se puedan presentar en el área de emprendimiento. Para eso decimos que los fundamentos financieros para emprender es parte fundamental y es un componente formativo que le va a permitir a ustedes como aprendices comprender cuál es el presupuesto de costos, cuáles son los estados financieros, los indicadores financieros y que esos indicadores sean necesarios para determinar la viabilidad financiera del proyecto de emprendimiento o idea de negocio y de esta forma tomar las decisiones de poner en marcha en la organización. Para eso empezamos con una introducción de acuerdo a los fundamentos financieros. Podemos decir que en todos los aspectos de esos fundamentos financieros para emprender, la creación de una empresa tiene como punto de partida la realización de estudios previos, los cuales basan su aporte tanto en el análisis del mercado como en el informe financiero referenciado. Estos permiten prever la viabilidad en sí de la idea de negocio que se quiere desarrollar. Entonces, la organización que vive en el presente, pero con la mirada puesta en el futuro, cuenta con la ventaja de poder adecuar su plan de acción, ajustándolo a variadas tendencias del mercado, con el objetivo de lograr una permanencia en el ejercicio de su actividad comercial, de manera que el análisis de esa viabilidad es una herramienta financiera bastante útil para proyectar a futuro la empresa que se desea crear y en aras de identificar si se acepta o se rechaza el proyecto en particular. Por tal motivo, se hace necesario que el emprendedor que quiere poner en marcha su idea sea forme integralmente desde el ámbito empresarial, conociendo cuáles son los métodos de intereses, los presupuestos de costos y los estados e indicadores financieros que se requieren para poner en funcionamiento la empresa en el mercado. Eso es prácticamente la introducción de lo que se genera dentro de esos fundamentos financieros y lo que se va a llevar a cabo en el proceso de emprendimiento. Entonces podemos decir que aparte de eso, los emprendimientos como tal, como idea de negocio,
nacen de acuerdo a una idea, valga la redundancia, y que por muchas razones mueve a las personas el interés suficiente para comenzar en un arduo e incierto viaje, ¿cierto? Que tiene por objetivo convertir en realidad dicha idea. Para esto, los emprendedores son los principales creadores del empleo, facilitando la regeneración económica y social de los países. Y que esa situación, en cuanto a las crisis económicas y financieras y sociales también, acontecidas en los últimos años en el país, pues han determinado ciertas condiciones en esas ideas de negocio, en especial pues en la parte de nuestro país como es Colombia, en donde ya la necesidad de emprender, como lo dije, es una necesidad. Entonces, parte de eso se puede determinar de acuerdo a unos presupuestos, a unos costos que se generan dentro de cada uno de los aspectos. Pero que quiero resaltar que de acuerdo al emprendimiento, que suele ser un proyecto que se desarrolla con ese esfuerzo y que se hace frente a diversas dificultades con la resolución de llegar a un determinado punto. En este caso, un emprendimiento es una iniciativa de un objetivo, de una oportunidad de un individuo que crea, que garantiza y que cumple cada una de las condiciones relevantes de nuestro entorno como tal, ¿cierto? Em, Parte de esa importancia que tiene que ver en el transcurso de las necesidades como emprendimiento, cumplen con unas necesidades a cabalidad de garantizar el buen funcionamiento de las empresas y que cumplen algunos riesgos económicos o que se vienen como objetivo empresarial de acuerdo a ciertas capacidades, de acuerdo pues a tener el éxito, la flexibilidad, el dinamismo, la creatividad y el empuje dentro de cada uno de los ámbitos empresariales de acuerdo a esos fundamentos financieros. Para eso, Profe, buenas noches. Qué pena buenas interrumpirlo, noches, ¿cómo profe. está? Es que no Tranquila. han podido ingresar, muy bien, y usted no han podido ingresar las demás compañeras. Dicen que no les da como el link o algo así. Eh, ya le No sé qué compartí pasa. nuevamente el link. Bueno, vamos a ver si ahora sí, porque vea que nadie se ha conectado, solamente yo. Sí, eso estaba revisando. Y eso que a mí también como que no me quería ni dar, pero bueno, me ¿En metí por serio? ahí, sí, como, sí, me ponía problema. Es que, a ver, nosotros estamos muy acostumbrados a conectarnos por otra cuenta, no por Teams, sino por Ujú. otro tipo de cuenta. Porque Teams ¿Por nos pone cuál? mucho problema, entonces nos pide como, por ejemplo, a mí me pidió ahí el correo electrónico del CEN y no me acordaba ni de la contraseña y eso. Nosotros nos Mm, conectamos por otro, pero es que no recuerdo. por Pero Meet, vamos a ir. por Google Nosotros, Meet. eso, sí, señor. Ah, Y ahí ok. sí nos da súper, súper fácil. Entendido, entendido. Entonces, Esperemos. sí, todo. Sí, por Meet. Sí, señor. Por ahí nos conectamos, porque por acá como que nos pone más problemas. Ahí ya Ay, están como entiendo, Lady. conectándose. Sí, profe. Entiendo. Bueno, no sabía. Sino que pues esta es la plataforma institucional que pues genera el SENA, pues para las conectividades. Entonces, por eso Ah, pues, sí, sí, señor. No, pues es que a mí me pidió hasta la cuenta del SENA y como estoy fuera de casa ni me acordaba de la contraseña porque la tengo escrita en mi casa. oh, entiendo. A mí me, sí, estaba Entonces, revisando aquí que me dice que a mí me pide el Microsoft del SENA y ni idea de sí, la contraseña. sí, no, es que lo mismo me pasó a mí. Me iban, no me acordé, no me acordé de la contraseña y la tenía escrita, la tengo escrita en una libretica en mi casa. Pero estoy, Eh, entonces,
lejos de mi casa, imposible, pero yo no sé cómo me conectó. Tan raro. Sí. Ah, sí, entonces lo mismo le está pasando a las compañeras, les está pidiendo la, la contraseña de lo del SENA. Sí, le está solicitando contraseña del Sena, de Soy Sí, Sena. el Microsoft del SENA y ni idea de la contraseña. Sí, igual me pasó a mí. No sé cómo me ingresó al Ay, final, pero bueno. pero este es el primer, este es el primer grupo pues que le ha pasado esa situación. Sí, porque no estamos como que será enseñado. Pero Señora, bueno, profe, no estamos seguro enseñadas a conectarnos por acá. mm, ok, ay, ya Vamos sabe a qué ver será. cómo van a Esperemos, ingresar. esperemos unos minuticos a ver. ¿Ves? Pero sí es muy raro. Sí, como dice el dicho, siempre hay una primera vez. Ay, Padre Rey de la Gloria. Padre Rey de la Gloria, pues esperemos a ver si les deja ingresar. Voy a compartirles nuevamente el link, a ver qué les sale. O si no, pues de todas maneras yo estoy guardando la grabación, eh, por si no se pueden conectar. Entonces yo se las comparto pues una vez finalice. Yo les comparto Listo, nuevamente este profe. link. Porque si Muchas veo que gracias. tienen dificultad para... Y yo, Sí, pues es que nadie vea, yo fui la única que pude ingresar. Y siempre faltan como 5 compañeras por ingresar. tan raro. Primer grupo que les pide ese correo Cena. Soy Cena. Sí, profe, charrito, pero bueno. Siempre hay una primera vez para todo en la vida. Sí, siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Lady Carolina, sí revisó que en Sofía le descalifiqué las evidencias, ¿cierto? Ah, sí, las de la vez pasada. Sí, señora. Sí, señor, sí, sí las vimos, profe. Ah, Sino bueno. que Sofía tampoco existe. Ya No, estamos migrando a otra plataforma. No sé está si ya migrando, sí, terminó. señora. Sí, profe, pues esperemos que no se nos vaya a borrar las notas porque en la anterior migración se nos borraron algunas notas. En la de territorio, Sí, sí, señor. Sí, sino que cuando yo le pregunté a usted, yo no sabía mirar en realidad en Sofía las notas. Cuando después, ¿qué fue lo de la migración? Ahí sí ya nos enseñó pues como la profe Janie, porque en sí nosotros nos fijábamos era en Territorium o ahora en sí. Sajuna. De resto no nos metíamos pues como hasta Sofía, hasta que ella nos eh, enseñó. Pues, no sabía, yo no sabía realmente cómo mirábamos las notas, hasta que ella pues ya nos enseñó, pero ahora nos toca acostumbrarnos a otra plataforma, a otra plataforma, sí. a una nueva. Sí, esa es Ajuna. Ah, sí, Sajuna. Ajuna. Pero como dice usted, lo más importante, por ejemplo, en la anterior apareciera en Sofía, pero ya no está Sofía, hay que esperar cuál será la nueva. Esperar a que se restablezca nuevamente eh, las actividades de Sofía. Creo que pues en ese proceso de migratorio, pues lo que procuraban era que no se perdiera ningún tipo de información, Pues esperemos, sí. prácticamente por lo mismo, porque pues ahí sí ya se consigna toda digamos que en las notas finales de lo que se establece dentro de todos los aspectos que ustedes ven en el proceso formativo. Entonces ahí sí ya es complicado que no vayan a migrar todo. Profe, sí, ya están diciendo es que les pide un código. Que les pide un código. Que les está pidiendo un código.
Ahí mandaron una captura de pantalla y dicen que les pide como la identificación de reunión y código de acceso a la reunión. Usted de pronto lo tiene. Ya se los comparto. Espérame, ya se los comparto para que lo tengan ahí. El código de acceso. Ahí se los compartí al WhatsApp. Listo, profe, vamos a ver, porque incluso acá también están pidiendo que si en tal caso de que no se pueden conectar, que si por favor, que si de pronto la puede hacer por Meet. No, pues ya, Eso les ya queda dije, que usted ya complejo. empezó a grabar. Sí, ya empecé a grabar. Sí, sí, señora. Y pues esperemos a ver si esta pues, les puede servir. Lore, hola, ya te pudiste conectar. Sí, buenas tardes. Qué pena, no me Buenas podía tardes, conectar. Lorena. Tranquila. Ya con el código que nos envió ya. Ah, bueno, perfecto. Tan raro. No, profe, es que nos solicita como que la cuenta de la de el SENA, tal vez. Soy Cena. Y sí, y nosotros casi no, muy raro así que lo usemos. Tal vez teníamos mala. Ok. Entonces, pero les escribo a mis compañeras que ya lo hice. Bueno, ya Margie también se pudo conectar. Buenas noches, profe. Sí, ya, con Buenas el noches, código, Margie. sí. Ah, bueno. Bueno, eso fue lo importante. ¿Cuántas más o menos se faltan por conectar, muchachas? Profe Faltan 2, ¿Dos? Antenet Ok, y Steffi. ¿Y ok. quién más, Lore, cierto? Ay, Carol. Carol Faltan también la tres, vi. profe. Listo, perfecto. Es que en realidad ya quedamos nosotras tres. O sea, quedamos 7 personas en el curso nada más. Ok. Pero Fueron las siempre que nos conectamos 6 mujeres. fueron las que persistieron. Sí, señora, acabamos. Eso, Con la eso ayuda está de muy Dios a bien. terminar. Eso está muy bien. Así es. Uno empieza, lo termina. Así es. Los sueños son para cumplirlos. A veces a pesar de tantas dificultades y obstáculos, pero eso se trata de vencerlos. Así es. Totalmente. Totalmente. Porque si no, como se dice, dejamos todo empezado en la vida. Sí, claro, y nos acostumbramos a ser mediocres. Todo a medias. Sí, profe.
Listo, profe. Ya Carol, Ya Carol se faltan conectó. entonces dos. Asenet y Margie ya está, perdón. Se me olvidó el otro nombre. Y Steffi. Ah, bueno, pues. Entonces, mientras ellas se conectan, entonces, pues vamos socializando, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, la sección se las envío grabadita al WhatsApp, al grupo del WhatsApp, para que ustedes en cualquier momento la puedan volver a verificar. Listo. Bueno, chicas, entonces estábamos pues socializando acerca de esa parte de emprendimiento con respecto a lo que eran los fundamentos financieros para emprender. Y decíamos que a través del emprendimiento que se suelen crear los proyectos y que se desarrollan con grandes esfuerzos y haciendo frente a diversas dificultades con relación a lo que se determina un punto de partida, el inicio y el control de cada una de las iniciativas que tienen ese proceso de emprender y la oportunidad que brinda hoy en día en el mercado y que a través de esa necesidad de emprendimiento en Colombia, en el mundo, ya es una necesidad emprender como tal y buscar cuáles son las metodologías, cuáles son las condiciones, las características de cómo debemos emprender una idea de negocio. Para eso determinamos también cuáles son esos fundamentos financieros a través de lo que es el presupuesto de costos, que relaciona cada uno de los manuales en cuanto a las áreas de contabilidad. Mencionamos que esos costos, como lo menciona, es una parte personalizada, especializada con respecto a la contabilidad en general de nuestra idea de negocio, de nuestro emprendimiento y que busca siempre la manipulación de los costos de producción, los costos del producto, los costos de fabricación, bueno, etcétera, etcétera, que determinan lo que es suficiente y extenso como para justificar cuál es el subsistema dentro del sistema contable en general. Entonces, prácticamente dentro de todo ese presupuesto se establecen las inversiones, las fuentes de financiamiento del proyecto productivo para ponerlo en marcha. Y se requiere diseñar el presupuesto de ingresos y gastos con el fin de estimar el valor total del proyecto y definir cuáles son las posibles fuentes de financiación. Igualmente, es necesario determinar el programa de desembolsos paralelo con el cronograma de actividades del proyecto y de esa forma determinar las operaciones de la nueva empresa. Entonces, cuando se inicia una empresa dentro de su normal funcionamiento, esta debe de percibir unos ingresos, así como producir egresos. Por lo tanto, es importante estructurar los costos como se recomienda a continuación. Después de esta explicación, se puede intentar definir de una parte formal qué es la contabilidad de costos en todos estos aspectos de emprendimiento. Y esto está basado con las miras de que una empresa en la parte industrial, en la parte financiera y económica, tiene unos fines de acuerdo a cómo se determinan esas fuentes principales de ingreso. Determinar el costo de los inventarios de productos fabricados, determinar cuál es el costo de los productos vendidos, dotar a la gerencia de una herramienta útil para la planeación y el control sistemático de esos costos. En cuanto a la producción, determinar que servir de fuente de información de costos y de esos estudios financieros y decisiones especiales que se tienen en cuenta en cuanto a la producción. Entonces,
vamos a enfocarnos en esta parte de los costos de producción. ¿Quién me puede regalar la lectura, por favor, de qué es lo que dice esos costos de producción, por favor? En el Costos de proceso de producción. Ah, Lore, hágale que yo ahorita le ayudo en otra. Listo. En el proceso de producción de un bien, la empresa incurre en unos egresos o gastos que se denominan costos de producción o costos de operación. Estos son necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o equipo de funcionamiento. Algunos de estos son costos y gastos de fabricación. Aquí se encuentran todos los elementos que hacen parte en el proceso de producción, como la materia prima o materiales directos e indirectos, la mano de obra directa e indirecta, la depreciación de los equipos, los servicios públicos y todo lo que tiene que ver con el proceso de producción de un bien. Muchísimas gracias, Lorena. Entonces, aquí es donde la clasificación de esos costos está mencionado según a la función en que se incurren esos costos. Entonces, los costos de producción son los que se generan en el proceso de transformación de las materias primas o esos materiales en productos elaborados o productos terminados. Durante esas condiciones son tres elementos que integran esos costos de producción, que es material directo, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, de ahí es donde se desprende la necesidad de conocer cuáles son esos costos, gastos en que hoy en día utilizamos dentro de la parte de nuestros emprendimientos, de nuestras ideas de negocio, para garantizar que cada una de nuestras empresas cumplan los objetivos, las estrategias y el funcionamiento de esa idea de negocio. Entonces, para estos costos tenemos costos de distribución, costos de administración y costos financieros. Y mencionaba Lorena que aquí dentro de esos costos y gastos de fabricación están cuál es la materia prima, cuáles son esos materiales directos e indirectos y cómo se manejan esa mano de obra calificada, esa depreciación de esos equipos en cuanto a esos servicios públicos. Entonces, todos estos tipos de costos se determinan de acuerdo a esos gastos indirectos de distribución, de administración y financieros que van a determinar una serie de condiciones, como lo son, por ejemplo, ya se conectó a CENET, como lo son, por ejemplo, en esta parte de las materias primas o materiales indirectos. Dentro de esas materias primas, que son todos esos elementos que intervienen para la realización de un producto y hacen parte de él cuando está esté terminado. Además, representa el principal costo en la elaboración del producto. Es ya cuál es el material que vamos a utilizar para elaborar X, Y o cualquier producto. ¿Cuáles son esos materiales indirectos? Entonces me dice que son esos elementos necesarios utilizados para la elaboración de un producto, pero que no están físicamente incorporados a este. Como por ejemplo, digamos que en esa realización de digamos que de una comida, ¿cierto? ¿Cuáles son las salsas que voy a utilizar? Qué tipo de ingredientes le voy a dar a ese producto, a esa comida que voy a realizar. Digamos que esos costos de materiales indirectos. Por ejemplo, aquí dentro del aspecto que nos menciona la plataforma, dentro de el componente formativo, me dice que si voy a elaborar una mesa, una silla,
en madera, una cama, ¿qué debo de tener como materia prima? Madera, ¿cierto? Para fabricar sea una silla, sea una cama, sea un closet, sea un mesón, lo que sea, ¿cierto? ¿Cuáles son esos materiales indirectos? Como por ejemplo son la laca, la pintura, el pegante, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con esos materiales que son físicamente incorporados, pero que no son como tal dentro de, dentro de esa materia prima fundamental para garantizar que mi producto quede elaborado. Entonces también tenemos la mano de obra directa. ¿Quién es la persona o las personas que se encargan de elaborar ese producto? ¿Cómo lo van a realizar? ¿Cómo está ejecutado esa mano de obra? Entonces, son todos esos materiales que son sujetos, ¿cierto?, a transformación y que cumplen unas simultáneas condiciones. Entonces, dentro de esa mano de obra está determinado el esfuerzo humano que interviene en ese proceso de transformación de los materiales, pero que para esa mano de obra tenemos dos tipos, esa mano de obra directa o esa mano de obra indirecta. Entonces, la mano de obra directa que realiza el proceso de transformación de la materia prima o materiales directos en un producto terminado. Esta mano de obra directa es el valor que remunerado por o digamos por cualquier concepto, salario, prestaciones sociales, bonificaciones, incentivos, horas extras, recargos nocturnos, bueno, todo lo que tiene que ver con esa mano de obra directa y que a todos los trabajadores de una fábrica, de una planta, de una organización se generan de acuerdo a sus procesos de producción, denominados procesos operativos, y que transforman ese material en un producto terminado. Ahora, ¿cuál es la mano de obra indirecta? Nos menciona que no es la que realiza el proceso de transformación de la materia prima en el producto de forma directa, pero sirve de apoyo a la producción. Esta puede ser el salario que se paga a los supervisores, vigilantes, secretarias, asistentes administrativos, personal de mantenimiento, etcétera. Entonces, ese valor remunerado a todas aquellas personas que participan en ese proceso productivo de forma indirecta, pero que no transforman absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, determinar que esa mano de obra, tanto directa como indirecta, son fundamentales en el proceso de transformación de mi idea de negocio y de proyectar esa idea de negocio en sí. Entonces también tenemos otros gastos de fabricación que hacen referencia a los útiles de aseo, la papelería de oficina, los combustibles, lubricantes, repuestos, bueno, todos esos otros gastos que se generan dentro de mi proceso de fabricación de mi producto o de mi servicio, porque también puedo tener una idea de negocio referente pues a un servicio. Entonces, en términos generales, se puede decir que estos costos son un conjunto de recursos sacrificados o pedidos para alcanzar un objetivo específico, ¿cierto? Y que está acometido para garantizar un valor monetario de todos los recursos que se entregan o se promete entregar a cambio a unos bienes, a unos servicios que se adquieren en el momento pues de esa adquisición y que se incurre en un costo, en esa manera de traer mi materia prima, de traer mano de obra calificada, en otros gastos de fabricación, pero que voy a satisfacer las necesidades de unos clientes internos o externos dentro de todo lo que tiene que ver esos aspectos de costo.
Para esto también denominamos cuáles son los gastos de venta. ¿Cómo se dan cuenta la empresa si se decide vender sus productos? ¿Y cuándo hace promoción de ventas? ¿Cuáles son esos salarios? ¿Cuáles son esas comisiones del personal, de los ejecutivos de venta? La publicidad, la propaganda. Entonces, todo lo que me va a generar esa promoción dentro de mi producto terminado para que el cliente vea qué es lo que está fabricando mi empresa o qué es lo que estoy proyectando dentro de mi idea de negocio. Entonces, todo esto tiene que ver con esos gastos de venta que están incluidos dentro de todos esos gastos gerenciales y esos procesos ejecutivos, digamos que trascendentales para garantizar que mi producto llegue a un fin, a cumplir las satisfacciones de un cliente. ¿Cuáles son esos gastos de administración? Esos gastos de administración cuenten con esas áreas administrativas, con esas actividades que están relacionadas en esa dirección, en ese manejo de esas operaciones generales que tienen en la empresa. Sueldos, prestaciones sociales a los gerentes, honorarios, salarios, y que están evidenciados a través de un personal de contabilidad. Para esos gastos financieros, determina que cuando una empresa inicia sus labores, en ocasiones lo hace con dineros prestados, sea a terceros o sea préstamos bancarios, ¿cierto? Que esos gastos financieros son los que se originan por la obtención de recursos ajenos y que la empresa necesita para un desenvolvimiento. ¿Cómo voy a proyectar mi empresa para garantizar su funcionamiento? Eso dentro de esos gastos financieros. Entonces, según el periodo en que se llevan esos estados de resultados, podemos denominar que esos costos de productos, costos de inventarios, costos del periodo, costos inventariables, son garantizados también dentro de toda la parte de distribución, de administración y que conllevan a esas digamos que a ese funcionamiento propicio a garantizar el buen entendimiento de lo que quiere el producto elaborado y lo que se quiere vender. También determinamos cuáles son esos costos unitarios. ¿Qué dicen los costos unitarios, muchachos? Por favor, me regalan la lectura. Costo unitario, después de establecer los costos totales en los cuales se incurrirá para llevar a cabo las actividades de la empresa en un determinado ciclo, por lo general, un año, se hace necesario determinar el costo unitario del producto fabricado. En el proceso de producción de un bien y de acuerdo a su complejidad, intervienen muchos gastos, por lo tanto, es preciso clasificarlos en gastos fijos y gastos variables. Veamos a qué hace referencia cada uno de ellos. Ok, muchísimas gracias. Entonces, de allí es donde tenemos que saber cuáles son esos costos de producción para determinar cuál va a ser el costo unitario de mi producto terminado. Entonces, aquí hay unos gastos que se determinan de acuerdo a las necesidades que se fijan en ese costo unitario. Como su nombre lo determina, siempre se paga por ello. Estos establecen el funcionamiento de la empresa y son independientes del volumen de producción. Ejemplo, la nómina, seguros, servicios públicos y arriendos. Entonces, esos gastos fijos que siempre van a estar ahí y que van a, digamos que a llegar mensualmente, que independientemente de lo que hagamos, independientemente de lo que fabricamos, si nos va bien o nos va mal, tenemos que pagarlos. ¿Por qué? Porque son gastos fijos.
Son esos gastos que están siempre ahí. Ahora, ¿cuáles son esos gastos variables que vamos a tener en cuenta en esa parte de producción y a los niveles, además en las ventas? Como son la materia prima, la mano de obra, los bienes vendidos, cuáles son los salarios, bueno, etcétera, etcétera, y que son gastos que van a variar de acuerdo a las funciones, de acuerdo a las actividades, de acuerdo a las estrategias, de acuerdo también a los puestos, de acuerdo pues también a la calidad, ¿cierto? Que hace parte importante dentro de todo lo que tiene que ver pues mi idea de negocio. Entonces, generalmente estos gastos fijos y estos gastos variables incurren en una necesidad de conocer cuál va a ser el total de mi producto, digamos que el valor de mi producto final, ¿cierto? En pesos. Entonces determina una tablita que están los costos fijos y los costos variables de acuerdo a una descripción, gastos de fabricación, gastos de administración, gastos de venta y los gastos financieros. Cada uno de ellos va a tener unos costos fijos o unos costos variables y se determinan el total para conocer cuál va a ser o cuál es el precio que le voy a colocar a mi costo por unidad de mi producto, ¿cierto? Entonces, cuando se determina ese total de esos costos variables y esos costos fijos, se puede establecer cuáles son los costos totales de producción y se denomina mediante, digamos que estas siglas. Costos totales es igual a los costos fijos más los costos variables, en donde cada uno de ellos tiene sus condiciones para determinar el costo final. Teniendo en cuenta que todo esto está aplicado a un determinado análisis dentro de la parte financiera de esos fundamentos, cómo está calificado cada uno de los estados de costos del producto vendido y que complementa el total en esos costos de producción. Entonces aquí, ¿cómo es el costo unitario? Ya conociendo cuáles son el costo total. Entonces menciona que el costo unitario es igual a los costos totales de producción sobre el número total de unidades producidas. Entonces de allí es donde debo de resaltar para no caer en el error cuando se hacen esas ideas de negocio de vender huevos, de comprar huevos para vender huevos. ¿Sí? ¿Estoy equivocado, muchachas? ¿O qué piensan ustedes? ¿Compro huevos para vender huevos? ¿O No, cuál es la finalidad de no, esto? señor. Tener La una finalidad ganancia. es obtener una ganancia. Obtener una ganancia. Perfecto. Entonces, mire que dentro de esos fundamentos financieros es muy importante sacar, establecer, identificar cuáles son esos costos y que esos costos determinan un costo por unidad y un costo total de producción. Y que ese costo por unidad es el valor que me cuesta en pesos en todo el proceso mi producto, fabricar mi producto. Y que así como sé cuál es el costo unitario, entonces puedo colocar el costo final de venta de ese producto o de ese servicio. ¿Cierto? Parte de esa importancia dentro de esos estados de costo. Determinar cuál es la mano de obra, cuál es el material indirecto, cuál es el costo indirecto de fabricación, cuáles son esos inventarios de productos,
cuál es el costo del producto, cuál es el inventario final neto y cuál es la utilidad neta que me va a generar ese producto como tal. Aquí nos menciona también el precio de venta, que ya conociendo cuál es el costo total del producto y cuál es el costo unitario, entonces sé que ya puedo determinar cuál es el precio que le voy a establecer a ese producto. Entonces, ¿qué dice el precio de venta? ¿Quién me puede colaborar con la lectura, por favor? Cuando ya se tiene determinado el costo unitario de producción, se hace indispensable fijar el margen de unidad que se espera alcanzar en la venta de esta unidad productiva. Esta la establece generalmente la gerencia de la empresa y es fundamental para poder construir el precio de venta. En ocasiones se tienen en cuenta algunos factores, como el precio unitario, el precio de la competencia y la calidad del producto, entre otros, para que la utilidad sea... Ahí está, ¿qué dice? Está el mouse ahí, profe. Y no haga, sea justa y no haga que el producto salga del mercado con valores muy elevados. Ok, muchísimas gracias. Entonces, mire que el precio de venta, yo tampoco puedo, digamos que ser tan, ¿cómo es? Para que no suene una palabra muy grotesca, digamos que tan usurero al momento de conocer cuál es mi valor de mi costo unitario del producto y colocarle un precio de venta elevado, muy elevado, extremadamente elevado, que algunas empresas lo hacen. ¿Qué hay que determinar aquí dentro de este precio de venta? Es importante conocer cuáles son esos factores que determinan esos precios de ventas tan elevados. Un ejemplo, la calidad en el producto. Es fundamental la calidad en el producto porque cuando voy a una empresa X, Y o Z y voy a satisfacer las necesidades en cuanto, déjenme un ejemplo, cuanto a unos zapatos. ¿Qué es lo que quiero como cliente? Pues que ese producto, esos zapatos, tengan una muy buena calidad. El costo lo determina esa calidad. Voy a darle un poquito de publicidad, por ejemplo, a la marca Adidas. A mí me gusta mucho la parte de la marca Adidas. Y esa parte de esa marca Adidas es, digamos que es costosa de acuerdo pues a la calidad que tiene en su producto. ¿Sí? Por los costos de fabricación, por la materia prima, por los costos indirectos, por los costos directos, bueno, etcétera, etcétera. Pero sé que vale por la calidad del producto que voy a comprar. Pero si yo voy pues a la fábrica de Adidas, ¿no? Pues digamos que a la plataforma de la empresa Adidas, los compro a la página de Adidas y sé cuál va a ser la calidad del producto. Pero un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo. Pero hay una empresa que está surgiendo como idea de negocio, colocando pues zapatos de calidad y tienen el mismo valor comercial como precio de venta que un zapato Adidas. ¿Cuál ustedes escogerían, muchachas? ¿El que está iniciando o el que ya está constituido?
tienen el mismo precio de venta. Ahí hay un dilema, profe, porque por términos de garantía, pues uno yo escogería Adidas porque es una empresa que tiene una experiencia en el mercado y se conoce su calidad. Pero también está la parte en que pues quisiera uno apoyar los nuevos emprendimientos y probar nuevas marcas. Quién quita que de pronto esté muy buena y supere las expectativas. Pero en últimas, pues yo sí voy a la fija y ya conozco la marca, tiene años de trayectoria, invierto un poco, bueno, en este caso tienen el mismo precio, sé que me va a salir, digamos, un buen producto. Exacto. Tienen un reconocimiento en el mercado, sí, es una marca ya posicionada. Exactamente. Entonces, el precio de venta dentro de lo que nos corresponde a nosotros como clientes, nosotros miramos es la calidad del producto. Oh, no estoy diciendo que la marca X no es buena, puede tener calidad, pero lo que nos mencionaba la compañera es de acuerdo al marketing, de acuerdo a la, digamos que a la trayectoria que tiene la empresa en la comercialización, venta, fabricación de los productos Adidas, ¿cierto? Bueno, haciéndole publicidad, pues, con respecto a esos precios de venta. Entonces, esta empresa no puede competir, digamos que en ese precio de venta. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una balanza y yo me voy a encaminar por la empresa que está constituida, por la empresa que tiene reconocimiento, por la empresa que tiene más marketing. Pero como apenas estás empezando, no puedes generar un precio de venta tan elevado. ¿Por qué? Porque pues estás iniciando un precio que sea acorde a las necesidades. Entonces, aquí es donde viene el punto de quiebre. ¿Será que hice un buen análisis de, de conocer cuáles son los costos de mi materia prima? ¿Cuáles son esos costos de la mano de obra directa e indirecta? E hice esos fundamentos financieros para conocer cuál es el costo total de mi producto y ponerle un precio de venta que sea accesible para el cliente, para que la competencia o para que los clientes no se me vayan para la competencia. Entonces hay que analizar muy bien ese precio de venta con respecto a esa definición. Entonces aquí hay algunos casos cuando se está eligiendo ese precio de venta del producto y que se consideran algunos aspectos como los valores de productos parecidos que existen en el mercado, el ejemplo que yo les colocaba, los valores de productos sustituidos que existen en el mercado, cómo vamos a sustituir un producto que existe en el mercado y ponerlo a competencia. ¿Cuáles son esas ganancias que se desean obtener y que cubran los compromisos adquiridos por la empresa de forma suficiente? Entonces, analizar que dentro de todo ese precio de ventas, si me va a dar mi idea de negocio una sostenibilidad para cumplir gastos fijos y gastos variables dentro de ese proceso de producción. Entonces, la fórmula para determinar el precio de venta es: el precio de venta es igual al costo total más el margen de utilidad. ¿Cuál es el margen de utilidad que me da ese producto? Entonces, como ya conozco el costo unitario, sé cuál es la utilidad que me va a dejar, porque voy a determinar un precio de venta X, Y o Z de acuerdo al costo unitario. Generalmente,
todos los procesos dentro de lo que es ese análisis de los fundamentos financieros determinan cuál es el presupuesto, cómo está especificado en ese plan de acción. Entonces, las empresas como tal buscan esos planes formales para describir, para escribir, para determinar el funcionamiento en una organización pequeña, pero que tiene tendencias a crecer de acuerdo a una planeación sea proyectada, impulsada por la eficiente organización de cada uno de sus procesos y más en este aspecto del análisis financiero, como en esas condiciones de presupuesto, esos términos numéricos, cómo van esos beneficios, cómo estimular que a los administradores a pensar de forma estratégica, a ser una planeación que involucra esos recursos de toda entidad en ese horizonte que busca garantizar una buena planeación a corto, mediano y largo plazo. Entonces, para esto, determinar que hay unas condiciones mencionadas en esos estados financieros. ¿Cómo están determinados esos estados financieros en cada una de las áreas de mi emprendimiento? ¿Cómo voy a implementar cada una de las proyecciones en cuanto a utilidad, en cuanto a manejo, en cuanto a criterio, en cuanto al flujo que está financieramente presupuestado para garantizar las condiciones de mi proyecto? Entonces, esos estados financieros, ¿qué es lo que me muestran? Pues me dice aquí, muestran las proyecciones financieras del proyecto y se elaboran para la vida útil estimada. Exponen el proceder de qué tendrá la empresa en el futuro y en lo referido de acuerdo a sus necesidades de fondo. ¿Cómo es ese comportamiento de los costos, de los gastos e ingresos? ¿Cómo impactan los costos financieros y ese comportamiento de las utilidades en cuanto a la producción de efectivo y a la utilidad de dividendos? Entonces, podemos determinar que los estados financieros son importantes ¿para qué? Para que los indicadores financieros sean y estén realizados de acuerdo a una evaluación de mi proyecto, una evaluación financiera de ese proyecto, que esos estados financieros son relevantes para el inicio de mi empresa, como son el estado de flujo de caja o efectivo y el balance inicial, que hace parte dentro de una de las reglas de los análisis que van a desarrollar dentro de su, digamos que dentro del proceso de desarrollo de la actividad y aprendizaje. Esos estados financieros son importantes, ya que conocen, son determinados en esas áreas contables como fuente importante para conocer esos precios, ese buen funcionamiento de la organización en la parte de recursos, cómo está determinado mi patrimonio, cómo está determinado el análisis de préstamos bancarios, cómo voy a organizar esas deudas dentro de todo este flujo de caja de efectivo o dentro de ese balance inicial. Entonces, ¿qué es lo que me dice el flujo de caja? ¿Quién me puede regalar la lectura, por favor?
Flujo de caja o efectivo. Toda empresa ofrece productos o servicios dirigidos hacia un cliente particular, quienes para satisfacer sus necesidades pagan una cantidad de dinero determinada, la cual es conocida como ingreso. Estos son requisitos necesarios para continuar con el negocio, ya que determinarán la satisfacción de sus socios y la estabilidad de los colaboradores de la empresa. Por otro lado, si los ingresos de la empresa son muy altos, pero el costo de sostenimiento mayor que los ingresos, no se estaría asegurando la permanencia del negocio en el mercado. Los egresos, por su parte, son aquellos costos y gastos que se necesitan para hacer el correcto funcionamiento de la empresa. El pago de materias primas, de servicios prestados por cada uno de los colaboradores y de aquellos elementos que apoyan constantemente el día a día de la empresa. El flujo de caja representa los ingresos y los egresos de la operación normal de la empresa en un periodo determinado. Muchísimas gracias. Entonces, podemos decir que el estado de flujo de efectivo permite examinar la capacidad de una entidad para generar efectivo y esas equivalencias. Entonces, como muestra esas entradas y esas salidas, aquí es donde debemos de clasificar cuáles son las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Entonces, la importancia de esos estados de flujo de caja o efectivo solo es lo que permite examinar cuál es la capacidad de una entidad para generar un efectivo y sus equivalentes. ¿Cuáles son esa identificación de qué actividades le generan mayor flujo de caja o de efectivo en una entidad? Y también determinar en qué actividades una entidad utiliza sus recursos. Entonces, aquí, ¿cómo determina la estructura de ese flujo de caja de acuerdo a los cambios en el efectivo? ¿Cómo procede de acuerdo a las inversiones y financiación y de acuerdo pues a la financiación en cuanto a patrimonio, en cuanto a inversiones, en cuanto a socios, en cuanto a préstamos que son importantes dentro de ese flujo de caja? Entonces, ese flujo de caja representa los ingresos y egresos de la operación normal de la empresa en un periodo determinado. Y según las diferentes bibliografías que existen en toda la parte del área de contabilidad, el flujo de caja se puede llamar de diferentes formas, entre ellas flujo de efectivo, flujo de caja o flujo de tesorería. Entonces, por ese motivo, determina esas características de cada uno de esos estados y que hay un incremento de acuerdo a las equivalencias de efectivo, de acuerdo a esa variación en un periodo mediano, corto o largo plazo. ¿Cómo se identifican esos flujos de caja, esos flujos de efectivo procedentes de acuerdo a las actividades que se generen, a las actividades de inversión, a las actividades de financiamiento? Todo esto con respecto a un incremento neto, a un efectivo equivalente y a un digamos que a un cobro y pagos de esos efectivos. Generalmente estas situaciones de todo lo que tiene que ver con las operaciones del flujo de caja tienen que ver con unas operaciones ordinarias. Cómo está el recaudo por ventas o bienes en la prestación del servicio en efectivo, cómo está el recaudo de cartera, cómo está el pago en las nóminas o proveedores o impuestos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con gastos directos e indirectos y que se puede clasificar de acuerdo a esas operaciones de entrada y de salidas de efectivo. También hay unas actividades de inversión, esas actividades de compra o venta de activos a largo, mediano o corto plazo y a diferentes otras inversiones que son distintas al flujo de efectivo, como por ejemplo
un cobro por la venta de propiedades, una planta o equipo, el pago por algunas propiedades, por una planta, por un equipo, el pago por la compra de acciones, el desembolso de préstamos. Todo eso tiene que ver con ese flujo de caja que viene siendo parte fundamental en cada uno de esos estados. Entonces, el estado de flujo de caja es especialmente valioso en proveer información de asuntos relacionados con el efectivo, como son la capacidad de la firma o proyecto para atender las obligaciones de efectivo a corto, mediano y largo plazo, que lo mencionábamos dentro de esas actividades de inversión, cuáles son esas necesidades de financiación externa y uso de la deuda a largo plazo. ¿Será que dentro de mi proyecto, dentro de mi idea de negocio, tengo la capacidad de financiamiento, sea por un banco, sea por un socio o sea por un inversionista X o Y, que me genere las condiciones monetarias para garantizar el cumplimiento de mi deuda? ¿Cómo están esos análisis de propuestas de crédito? ¿Será que dentro de los bancos es viable que mi idea de negocio pueda acceder a un crédito? O como lo hacen hoy en día las instituciones de educación superior, en este caso el SENA, que a través de las áreas de Senova y Fondo Emprender garantizan en esos análisis presupuestales créditos para que personas que están inscritas a un programa de educación superior, sea técnico, tecnológico o profesional, tengan digamos que estas facilidades o estos beneficios para adquirir a esas propuestas de crédito o de financiación de un proyecto. ¿Cuál es la valoración de la empresa futura o del proyecto? ¿Cómo podemos ver nuestra idea de negocio a futuro? ¿Cuánto puede valer mi idea de negocio en el presente, cierto? ¿Cómo la proyecto para que esa idea de negocio sea rentable? Entonces, todas estas actividades de financiación, nuevamente reitero, corresponden a esas entradas y a esas salidas de efectivo. Entonces, el flujo de efectivo en su concepción es dinámico y muchos autores lo representan por la diferencia entre las entradas y las salidas. Vuelve esta palabra, entradas y salidas, de dinero durante un periodo de tiempo determinado. Por lo general, los ingresos son representados por los signos positivos y los egresos por los signos negativos. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo vamos a calificar cada una de nuestras actividades, cómo está proyectado ese estado de flujo de efectivo en las entidades y cómo determinar los dividendos, tanto pagados como recibidos, cuáles son esos intereses pagados y cuáles son esos intereses recibidos. Entonces, en esa construcción o en esa elaboración de ese estado de flujo de caja o de efectivo, se debe tener en cuenta los siguientes elementos. ¿Cuál es el saldo inicial de efectivo? ¿Cuáles son las entradas de efectivo durante el periodo a evaluar? ¿Cuáles son las salidas de efectivo durante el periodo a evaluar? ¿Cuál es el flujo neto del periodo? Que ese es el resultado de la diferencia entre las entradas y las salidas de efectivo durante el periodo. ¿Y cuál es el saldo final de efectivo? Que es el resultado de sumar el saldo inicial de efectivo y el flujo neto del periodo. Entonces, toda esta parte de la construcción tiene que ver con esas condiciones transaccionales que incluyen gastos por depreciación, amortización de esos gastos pagados por anticipado, la estimación contable de cuáles son esos valores razonables, también esa parte de las compras de propiedades. Entonces, ahorita les voy a, digamos que a presentar digamos que un análisis de estudio de caja
y balance general de flujo de caja. Espérame, ya se los comparto. Por ejemplo, este es digamos que un flujo de caja de acuerdo a las necesidades de un proyecto X, en donde está el presupuesto total de ventas, cuáles son las ventas, cuáles son las políticas de ventas, el porcentaje de acuerdo a contado, de acuerdo al crédito, a ese total, cuál es el presupuesto de la venta de contado y de crédito y los ítems que voy a calificar. Entonces de aquí es donde nace la proyección de cada uno de esos estándares de flujo de caja. ¿Cómo recaudo esa cartera? Entonces, en estas ventas, de acuerdo al mes, voy reclutando, o digamos que voy, no reclutando, la palabra es, sería la palabra, voy organizando ese flujo de caja, voy trayendo mi flujo de caja en efectivo de todas las ventas a un estado financiero adecuado de acuerdo a esas ventas directas. Cómo los clientes nos van a cancelar, si es por comisiones, si es por porcentaje, si es financiado, etcétera, etcétera. Entonces, si nos van a pagar en el mismo mes y qué porcentaje voy a utilizar para ese ítem. Si son saldos de cuentas por cobrar que están en mora, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, cada una de ellas me va a generar una venta directa a crédito. Igual que en ese recaudo de cartera, voy a tener también el proceso de los presupuestos por compra. ¿Cuál es el ítem de compra? El valor final de compra que tuvieron o que tuvo mi empresa o que tuvo mi idea de negocio. Esas compras de contado y esas compras a crédito. Determinar cuál es ese porcentaje para después ir a conocer cuál es el pago a proveedores. Entonces, aquí es donde ya vienen las obligaciones. ¿Cuál es el pago de esos proveedores de acuerdo a las compras a crédito? ¿Cómo los pago en el mismo mes? ¿Cuál es el saldo a proveedores? Y me va a dar un saldo total de esos proveedores. Ahora, dentro de ese pago a proveedores también hay unos gastos. Esos gastos están como gastos operacionales y los mencionábamos dentro de todo lo que ese era esa parte de presupuesto. Gastos de administración, gastos de venta y gastos de financiación. Ahora, determinar que cada uno de ellos me va a generar un flujo de caja en específico. Entonces, las ventas, el recaudo de cartera, las compras, el pago a proveedores y los gastos me van a generar este flujo de caja. Entonces, aquí es donde discrimina todo lo que tuvo que ver en la relación con ese producto y el análisis de cada una de esas condiciones. Entonces, el flujo de caja inicia a través de un ítem. ¿Cuál es el saldo inicial? Los ingresos en efectivo, cuáles son las ventas de contado, cuál es el recaudo de la cartera, las salidas de efectivo, cuáles son los gastos de administración, cuáles son los gastos de venta, el pago en efectivo a proveedores, el pago al proveedor en el mismo mes, el pago cuota a crédito y, por último, el saldo final de la caja. ¿Cómo garantizo de que ese flujo de caja esté bien estructurado? Bueno, de acuerdo pues a los procedimientos que tuvo que ver en los costos unitarios, en los costos totales y en el precio de venta.
Entonces, ese flujo de caja me va a generar unos estados de resultados. Y que esos estados de resultados están determinados así. En la parte de comercio, en la parte de contado y crédito, era la inversión determinados en el patrimonio, en esos costos de ventas que generan la comercialización, la propaganda, la publicidad, bueno, etcétera, etcétera, y que también tenemos una utilidad bruta. Y que esa utilidad bruta tiene que ver de acuerdo a la inversión en cuanto a los costos y en cuanto a los costos de venta. Ahora, ¿cómo están los gastos operacionales? Esos gastos operacionales son la suma de todos los procesos de los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros. Por último, están las utilidades operativas antes de impuesto. Entonces, ¿cuáles son esas utilidades operativas? Entonces me dice que cuál es mi utilidad bruta y la reducción de esos gastos operacionales. Tiene que ver con todo el proceso administrativo. Digamos, yo lo llamo así parte administrativo. Y que también generamos unos impuestos de renta. Y que esos impuestos de renta es de acuerdo al porcentaje que se le va a determinar reglamentado, pues, sea por la parte de la DIAN o de la Cámara de Comercio, que va a determinar esos gastos de impuestos de renta. Cada uno de ellos determinado, pues, en esas ideas de negocio. Y aquí es donde me va a dar la utilidad neta en cuanto a lo que quiere mi empresa lograr. Entonces, con esa utilidad operativa antes de impuestos y con los impuestos de renta pagados, ya sé cuál es mi utilidad neta. Bueno, para luego finalizar con la socialización de lo que es ese balance general. Entonces, ya conocemos esas fuentes de efectivo, cómo se utiliza el balance general, cómo se elabora un estado de flujo de caja de efectivo proyectado en un balance general en el periodo anterior, si existe, en los estados de resultados proyectados y la base de su proyección en ese presupuesto de ventas, de costos, la política respecto a los posibles cambios que puede tener ese balance general y todas las demás políticas que puede tener la empresa. Tenemos unas formas de representar ese flujo de efectivo a través del saldo inicial de la caja más la entrada en efectivo menos las salidas de efectivo, que es el saldo final de la caja. Y por último, las voy a dejar con este videito que nos determina cuál es ese balance general. Entonces, espérenme, ya se los comparto con audio. Incluyo el audio. Balance inicial. Cuando se inicia una empresa o negocio, se realiza el balance inicial, en donde quedan registrados los activos, pasivos y patrimonio con que cuenta la nueva organización y con el que inicia operaciones. Cuando se toma la decisión de poner en marcha la idea de empresa o negocio, es necesario que sus socios aporten unos activos o tal vez incidan en algunas obligaciones para poder iniciar labores, lo que en su conjunto conforma el balance inicial. Es de entender que los activos son todos los bienes o derechos de propiedad de la empresa. Los pasivos, por el contrario, son las deudas y obligaciones que se le deben a terceros. El patrimonio son los aportes que los socios hacen a la empresa. Veamos un ejemplo de un balance inicial. Listo. Entonces, ese balance inicial
está determinado es que cuando se crean las empresas, cómo se estructura la necesidad de conocer cada uno de los estados financieros por medio de este modelo y cómo representa la creación de esa compañía en un documento que va a ser obligatorio para la creación de una sociedad. Entonces, como es un documento contable que es importante preparar para toda organización, para toda entidad y que va a proporcionar de forma instantánea la situación financiera que tiene la empresa en un momento determinado, en cualquier tipo de situación. Entonces, de allí nace la importancia de entender qué es ese balance y que muestra la situación financiera en cuanto al activo, pasivo y patrimonio determinado en una organización. Eso lo vamos a ver en la última sección sincrónica para socializar como tal la entrega de la evidencia. Entonces, finalizo con lo siguiente, chicas. Ese balance inicial es un balance que se prepara en el momento en que se crea una organización. Y este documento es importante porque promociona o digamos que proporciona una visión general de cuál es la situación financiera de mi idea de negocio, de la empresa, desde el principio, desde la creación, desde el inicio. Y para preparar, para elaborar, para estructurar ese balance inicial, se deben de tener unos pasos que son importantes. Identificar cuáles son los activos de la empresa, identificar cuáles son los pasivos de la empresa y calcular el patrimonio neto de esa empresa, como lo determinaba el video. Entonces, la situación financiera como idea de negocio establece una estrategia financiera sólida, valga la redundancia, para el éxito a largo, mediano o corto plazo en una organización. Entonces, todo esto proyectado en las condiciones de lo que busca en general una empresa atraer durante todos sus contenidos, durante todo su proceso de construcción, de elaboración del producto, de promocionar el producto, hasta el último proceso de vender el producto. Y que el cliente pues se sienta satisfecho dentro de mi organización. Como emprendimiento, como idea de negocio, es importante llegar a obtener esas estrategias financieras acorde a unas necesidades técnicas de sustraer lo más importante, lo más relevante, de acuerdo a esos fundamentos financieros para emprender. Al igual que ustedes reconocen cuáles son las guías de aprendizaje y que ya habíamos desarrollado algunas actividades mencionadas durante nuestra guía, ¿cierto? Que ya habíamos hecho parte de esta guía de aprendizaje. Entonces vamos a socializar lo que es la evidencia de aprendizaje, que es la entrega de ese balance, de ese plan de negocio. Entonces aquí está la actividad de aprendizaje denominada como la GA8 240 201 529, en donde se va a establecer el modelo de negocio del emprendimiento a partir de las necesidades identificadas. De acuerdo a lo que ustedes venían trabajando en el pitch, en el modelo Canvas, en esa parte de todo lo que tenía que ver con la idea de negocio,
Ustedes van a crear, de acuerdo a esta actividad, un plan de negocio estructurado de acuerdo a sus fundamentos financieros. Entonces me dice aquí que la viabilidad de un emprendimiento depende de varios factores y entre ellos el factor económico es una métrica clave. Por eso se requiere una planeación especial en relación con el recurso económico y que en esta actividad de aprendizaje se requiere. Una empresa es mucho más que un músculo económico. Sin embargo, se requiere de ese recurso económico para estabilizarla su existencia. Dentro del material de información, ustedes tienen en la plataforma Sajuna el componente formativo Fundamentos Financieros para Emprender, que acabamos de socializar una parte. Y la otra parte la vamos a socializar el día jueves, con el favor de Dios. Y se describe como tal la evidencia, plan de negocio. Entonces, como parte final y decisiva de lo que es ese análisis de emprendimiento, el emprendedor o el equipo emprendedor que está desarrollando las evidencias dentro de su proyecto formativo, está desarrollada la siguiente evidencia, de acuerdo pues al contexto. Construya el presupuesto de ventas en el cual identifiquen precio de ventas unitarios, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos y variables. Para servicios se requiere lo mismo. ¿Cuál sería el valor de un servicio prestado? ¿Y qué pasa si se vende al por mayor? Asimismo, defina el margen de contribución por producto y la venta total. Esta sería la utilidad. De acuerdo pues a lo que mencionamos. Precio de ventas, precio de unitario del producto y margen de utilidad. Segundo, elaboren el presupuesto de personal. Planteen la cantidad de personal que los apoyará en el emprendimiento, los salarios devengados de forma individual, el cálculo de las prestaciones sociales por cada colaborador y una consolidación general. Tercero, estimen los activos fijos necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento. Cuarto, definan el capital inicial que usted, como emprendedor, requiere para el inicio de sus actividades. Si este capital se obtiene por capital propio o de inversionistas externos, fuentes de financiamiento, subsidios, entre otros. Y quinto, con la información recolectada en los puntos anteriores, procedan a elaborar los diferentes estados financieros, como es el flujo de caja y el balance inicial del emprendimiento. Para el día jueves, yo les voy a traer un ejemplo en cuanto a esa elaboración del presupuesto de personal para que ustedes tengan, digamos que, una idea de cómo iniciar esa parte de ese presupuesto. ¿Les parece? Por favor, profe, sí, señor. Ok. Sí, profe, gracias. En este caso, de requerer avanzar en su proyecto como modelo de vida o como labor diaria, se recomienda hacer uso del modelo de emprendimiento del Fondo Emprender del SENA, que puede ubicar en este link y que de esa forma integrar en el grupo de emprendedores que pueden aplicar como capital semilla por parte de la entidad o si lo requieren presentar al proyecto Fondo Emprender. Entonces, ¿cuáles son esos lineamientos de entrega del producto final? Son los estados financieros. Eso en un archivo Excel. Y para hacer uso del envío es el plan de negocios y así es como van a nombrar el documento en ese archivo Excel. Plan de negocios EA8 240 201 529
a A3, evidencia de aprendizaje 0.1. Esto con respecto a la actividad final. Una vez terminemos de socializar toda la parte de los fundamentos financieros, ustedes inician con la elaboración de la evidencia y ya determinamos cuál es la fecha de entrega de esa evidencia. ¿Listo? Que está proyectada más o menos de entrega para el día miércoles de la próxima semana, 31. ¿Listo? Uy, profe, está muy cerca la entrega, es bastante. Bueno, ahí vamos mirando ustedes cómo van desarrollando la evidencia y me van comentando. Eso sí, me van comentando cómo van el proceso y así determinamos pues un tiempito, un placito más le damos un placito más al tiempo. ¿Listo? Profe, una cosa, usted nos puede regalar los 2 ejemplos que nos mostró, el ejemplo que nos mostró ahora de balances. Claro que sí, no hay problema. En el Sí, grupo señor. para ir viendo. Claro Gracias, que sí. profe. Con mucho gusto, Lorena. Entonces, mis estimadas aprendices, ahora sí las dejo para que pregunten dudas. ¿O todo quedó muy claro? Creo que todo quedó muy claro. Entonces, chicas, vamos a dejar la Profe, sección. quedamos Lady. asustados con esta evidencia porque vemos que es como pura contabilidad. No, pero se van a dar cuenta que es muy sencilla. No es como la contabilidad que hacen los expertos en contabilidad. No. No, porque pues eso ya tiene unas cositas más arraigadas a ellos. Pero lo que vamos a hacer es algún ejemplo muy básico como tal. Tranquila. No se me asusten tampoco. Listo, chicas. Entonces, vamos a dejar la sección sincrónica hasta aquí. Nos vemos el día jueves, con el favor de Dios, y explicamos la temática y ya pues se les deja los ejemplos para que ustedes construyan ese plan de negocio. ¿Listo? Bueno, profe, sí, señor. Listo, profe, muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Deseándoles pues un excelente resto de noche. Que Dios me las bendiga. Gracias, profe, Muchas igualmente. gracias. Gracias, Buenas profe, noches. buenas noches. Mucho tiempo.